Hola, hoy vamos a seguir con el movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos lo que es, que ya nos lo dice el nombre. Es un movimiento en línea recta y uniforme. Uniforme significa que tiene velocidad constante. En resumen, que la velocidad nunca cambia y por lo tanto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Bueno, pues había otra fórmula que era más corta, que era velocidad es igual a espacio partido por tiempo, pero la más completa es esta y nos va a servir para algunos problemas. Se simplifica la otra porque normalmente el tiempo inicial es 0 y la posición inicial también es 0. Pero bueno, hay casos en los que no, entonces tenemos que saber esta fórmula. Pues vamos a ver sus partes. X, que es la posición final del móvil en el instante t, y t es el tiempo final. Igual a x sub 0, que es la posición inicial donde empieza ese móvil, de donde sale, más la velocidad, que como es constante siempre va a ser el mismo valor, por t, que es el tiempo final, menos t sub 0, es el tiempo inicial. Más frecuentemente el tiempo inicial es 0, entonces se suele ver así. Bueno, pues en esta página vamos a ver un simulador. Aquí lo tenemos. Pues en esta regla nos indica la distancia que recorre, aquí tenemos un cronómetro para ver el tiempo y dos gráficas, una es distancia-tiempo y otra es velocidad-tiempo. Bueno, pues en la gráfica de distancia-tiempo, en el MRU, nos va a salir así una línea recta, que puede tener más o menos pendiente, según la velocidad, ya lo veremos. Y en la gráfica velocidad-tiempo, nos va a salir una línea horizontal, que estará más, arriba o abajo, depende de la velocidad. Bueno, pues le vamos a decir que la velocidad sea 1 y vamos a ver sus gráficas. Pues así, como la velocidad es 1, pues nos sale este tipo de gráfica, que tiene una cierta pendiente, y si calculamos su pendiente justo va a coincidir con la velocidad. Entonces la pendiente es la velocidad. Y en la gráfica velocidad-tiempo ya vimos que era una línea horizontal, que estará más arriba o de abajo, según la velocidad. Pues ahora le vamos a poner que la velocidad sea 3. Y vamos a ver sus gráficas. Bueno, pues así. Vemos que cuando la velocidad es 3, es mayor que la anterior, que era 1, pues la pendiente es mayor también. Entonces, si tuviéramos así esta gráfica y nos preguntan cuál es el móvil que va más rápido, el que tiene mayor velocidad, pues siempre es el que tiene mayor pendiente. Y aquí vemos que sigue siendo en la gráfica de velocidad-tiempo, sigue siendo una línea horizontal, pero está más arriba porque la velocidad es mayor. Vale. Pues vamos con los problemas. Primero vamos a leerlo y ver lo que nos preguntan. Luego veremos los datos. Con los datos del problema calcular la posición del tren al cabo de 2 horas y cuando el tren alcance la posición 260 kilómetros, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Bueno, pues el tren va a 80 km por hora y vemos que la posición 0 sería aquí en esta ciudad, en la estación, pero ya está más lejos, está a 20 kilómetros, entonces la posición inicial será 20 kilómetros y el tiempo inicial también es 0. Entonces, vamos a calcular cuál es la posición del tren al cabo de 2 horas. Simplemente necesitamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, que es esta, y como el tiempo inicial es 0 ya se nos simplifica más. Entonces, al cabo de 2 horas, bueno, pues vamos a ir sustituyendo los datos en la fórmula para calcular la posición final. Entonces, la posición final, lo que queremos calcular, no lo sabemos, es igual a 20, que es la posición inicial, más 80, la velocidad del tren, por t. Bueno, y t, como ya vimos, serán 2 horas.
Y al final nos da 180 kilómetros. Entonces, cuando pasen 2 horas, el tren estará en la posición 180 kilómetros. Y ahora la segunda pregunta. Cuando el tren alcance la posición 260 kilómetros, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido? Cuando esté en el kilómetro 260, ¿cuánto tiempo pasará? Entonces, volvemos a poner la fórmula y sustituimos los datos. La posición final ya sabemos que es 260 kilómetros. Igual a... Estos dos datos no cambian, la posición inicial sigue siendo 20, más la velocidad sigue siendo 80, por el tiempo. Ahora el tiempo es lo que queremos calcular, no lo sabemos. Entonces hacemos los cálculos que necesitemos y al final nos da 3 horas. Y aquí tenemos una gráfica del problema anterior. Esta es la posición inicial, 20 kilómetros. Y luego, cuando hayan pasado 2 horas, el tren estará en la posición 180 kilómetros. Y cuando pasen 3 horas, el tren estará en la posición 260 kilómetros. Si calculamos la pendiente de esta recta, nos va a dar la velocidad. Pues vamos a hacerlo. Recordemos que para calcular la pendiente, pues teníamos que hacer incremento de y partido incremento de x, cogiendo 2 puntos. Pues ya que tenemos estos dos, vamos a cogerlos. Pero podríamos coger, por ejemplo, este y este. U otros dos. Bueno, pues el incremento de y sería 260 menos 180, que nos da 80. El incremento de x es 1, porque es 3 menos 2. Entonces, incremento de y partido incremento de x, 80 entre 1 nos da 80. Y vemos que nos coincide con la velocidad. Siguiente problema. Calcular la longitud de un tren cuya velocidad es de 72 km por hora y que ha pasado por un túnel de 720 metros de largo. Si desde que entró la máquina hasta que salió el último vagón han pasado 3/4 de minuto. Bueno, primero vamos a ver los datos. El tren sabemos que va a 72 km por hora. Como siempre es bueno tener las unidades del SI, pues vamos a pasarlo, que son la velocidad en metros por segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos. Entonces pasamos 72 km por hora con factores de conversión a metros por segundo y nos da 20. Vale, pues sabemos que el tren va a 20 metros por segundo. Entonces, la longitud del túnel es 720 metros, ya lo tenemos. Y han pasado 3/4 de minuto, que lo vamos a pasar a segundos, y nos da 45 segundos. Entonces, como siempre, tenemos que poner la fórmula, pero hay un pequeño matiz. Entonces vamos a ver el dibujo primero. Como siempre lo que se mueve es un punto, vamos a escoger nuestro punto. En este caso, pues vamos a coger, por ejemplo, la locomotora. Pero tenemos que coger siempre el mismo punto, cuando entra y cuando sale. Podríamos coger cualquier otro, pero parece que este es el más fácil. Entonces, en la fórmula, la posición final. Pues la posición final sabemos que es de aquí a aquí. ¿Y cuál es la posición final? Lo que mide el túnel más la longitud del tren. Y lo que mide el túnel ya sabemos cuánto es, 720 metros. Por lo tanto, la posición final será 720 más x. Y x es lo que mide el tren. Vale, es igual a la posición inicial, que es 0, así que ya se puede omitir, más la velocidad, que es 20, por el tiempo. Como t sub 0 ya es 0, lo podemos omitir también. Y el tiempo es 45 segundos. Entonces al final, al calcular, nos da que esta x, la longitud del tren, es 180 metros. Siguiente problema. Este ya es un poco más difícil. Pues mira la imagen. Si la distancia que separa la estación A de la estación B es de 401 kilómetros, calcula a qué distancia de la estación B se cruzan los trenes, a qué distancia de la estación A se cruzan y a qué hora se cruzan. Bueno, primero vamos a ver los datos. Tenemos 2 trenes que salen de 2 ciudades distintas, en sentidos contrarios. El tren 1 sale de la ciudad A y va a 90 km por hora. Ya lo podemos pasar a metros por segundo y son 25 metros por segundo.
Luego, y sale a las 12. El tren 2 sale de la ciudad B a 108 km por hora, que son 30 metros por segundo. Va en sentido contrario y sale a la 1 menos 25. Vemos que no salen a la vez, así que vamos a tener que hacer una cosa. Y la distancia entre ellos es 401 kilómetros. Ya lo podemos pasar a metros, que son 401.000. Bueno, pues como sabemos que la posición final va a ser la misma para los dos trenes, podemos calcular las ecuaciones del MRU de ambos e igualarlas, porque la posición final va a ser la misma en los dos. Entonces vamos a empezar a escribir las ecuaciones. Vamos con el tren 1. La posición final es esta, que va a ser la misma que la del tren 2. Es igual a la posición inicial es 0, más la velocidad 25 por el tiempo. En el tiempo, pues aquí tenemos un esquema que nos lo va a explicar mejor. Como vemos, el tren B sale 35 minutos más tarde que el A. Entonces, el tren A está circulando 35 minutos y cuando lleva 35 minutos sale el tren B y se cruzan. Entonces, el tiempo para el A va a ser 35 más T, porque a partir de esos 35 minutos el tiempo va a ser igual para el A que para el B, va a ser el mismo. Entonces el tiempo es ST más 35 minutos que estuvo circulando. Y 35 minutos lo podemos pasar a segundos, que son 2100 segundos. Vale, pues ya tenemos la ecuación para el A. Ahora vamos para el B. La posición final, que es lo que es esta, es igual a la posición inicial, que es 401.000 metros, menos la velocidad 30 por T. Como vemos, simplemente es T, no ha estado circulando antes. Vale, pues ahora queda igualarlas. Y ya está, lo calculamos y nos da que el tiempo es 6.336,36 periódicos segundos. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿A qué distancia de la estación B se cruzan los trenes? Como es más fácil, vamos a calcular primero la segunda. Bueno, pues entonces, ¿a qué distancia de la A? Pues simplemente tenemos que coger una de las dos fórmulas, sustituir el tiempo, que ya sabemos que es este valor, y calcular la posición final. Pues vamos a coger la ecuación del A. Pues la posición final es igual a 25 por el tiempo, que era 2100 más el valor que hemos calculado. Y nos da que la posición final es 210.909 metros. Vale, entonces esta posición es 210.909 metros, que coincide con la distancia de la ciudad A. Vale. Ya hemos calculado la segunda pregunta, es la distancia desde la ciudad A la posición final. Esto. Ahora, para calcular la distancia desde la ciudad B a la posición final, pues simplemente sería restar toda la distancia menos la de la A. 401.000 menos el valor que hemos calculado y nos da 190.090 metros. Y ahora la última pregunta, que es ¿a qué hora se cruzan? Bueno, como es más fácil, vamos a coger a la hora que salió el B y sumarle este tiempo, que lo tenemos que pasar a horas, minutos y segundos. Vale, bueno, pues si le sumáramos a la hora que salió el A, tendríamos que sumarle esos 35 minutos también. Entonces con el B, como ya incluye esos 35 minutos, lo vamos a hacer sumándole el B. Aquí lo tenemos y al final nos da que aproximadamente se encuentran a las 2:20.